Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galer Galván Gómez del grupo 605 de Estadística y Probabilidad 2. En esta ocasión volveremos a responder las preguntas guía de la semana 7 del curso de este curso. Y empiezo con la primera. La primera es, ¿cómo se calcula la media para una variable discreta? Pues esta se calcula con una fórmula que ya hemos visto antes, que es la de sigma sigma x por fx, que es lo mismo a decir la suma de todas las x, bueno, la suma de todo x por la función de x. Esto, en otras palabras más sencillas también, es que a la multiplicación de las probabilidades, es decir, a la probabilidad, o sea, lo que es f de x, la probabilidad de una variable, le vamos a multiplicar todas las variables, o bueno, bien, la, la cantidad de variables y a todo eso lo vamos a sumar. Este, en una tabla se puede ver mejor, eh, como se nos muestra en el video que se nos enseñó. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula la varianza para una variable discreta? Pues la varianza se calcula algo similar a lo que es la media, pero con alguna diferencia. La diferencia radica en la x minúscula. Pues esta fórmula es sigma por x al cuadrado por f de x, y también la otra diferencia radical o la otra diferencia importante es que todo esto que acabo de decir se le resta la media al cuadrado. Entonces quedaría, en unas palabras más sencillas, que al valor que salga de la multiplicación por el x, que es las variables, por la probabilidad, bueno, las variables al cuadrado por la probabilidad, que es la función de x, y a esa suma restarle la media al cuadrado, eso es igual a la varianza. ¿Qué es la varianza? Como hemos visto antes, es una pues un número de dispersión, una fórmula de dispersión que nos ayuda a saber qué tan alejado, qué tan lejano, cuáles son los límites que nos pueden salir en la media, en base a la media. Por eso es que se utiliza la media en esta fórmula. Y la tercera pregunta, y casi la última, es ¿cómo se calcula la desviación estándar para una variable discreta? Esta es la más sencilla y la que contiene una fórmula un poco más sencilla. Pues nada más es al resultado de la varianza sacar la raíz positiva al cuadrado. Esto quiere decir eh, al, que todas las fórmulas que acabamos de ver son sucesivas. Eso quiere decir que pues si hacemos una podemos hacer la otra, y si hacemos la otra podemos hacer la última. O podemos hacer la media y después de eso sacar la varianza y después la desviación estándar. Y a un punto a resaltar es cómo se simboliza tanto la desviación estándar como la varianza. Pues a veces se simboliza con la misma letra griega, que es sigma minúscula, pero la diferencia radica en que la sigma de la varianza es al cuadrado y la sigma de la desviación estándar es sin nada, es a la primera potencia, o sea, sin nada. Y la última pregunta es, ¿qué objetivo tiene el cálculo de los parámetros en una distribución de probabilidad discreta? Pues estos parámetros tienen como objetivo principal que nos den una noción sobre lo que puede pasar eh, acerca de algún evento o algún experimento o algún trabajo. En el caso de la media nos puede servir más que nada para saber como cuál es el evento más próximo, o mejor dicho, el evento que más se puede repetir, el evento que más es probable que suceda. Eso quiere decir la varianza, pero no es lo mismo que un promedio. Pues un promedio, como bien lo tenemos en la mente, se saca más como a valores, como a calificaciones y cosas así. Y
En el caso de la desviación estándar y de la varianza, estas dos son de dispersión y también nos ayudan para lo mismo, solo que enfocado más en la media, enfocado más en si puede salir si lo más probable o lo más posible, ¿sí? Es que salga la media, qué tanto, qué tanta dispersión hay de que no salga la media. Y a eso nos ayuda la desviación estándar y la varianza. Y por último me toca comentar lo que fue el ejercicio. Y el ejercicio, en pocas palabras, era sobre un boleto que valía no más bien, que eran de 1500 boletos y valía 20 pesos. Y de esos, 1500, había dos boletos que tenían un premio de 6000 y de 3000 pesos respectivamente. Pero la pregunta era que cuál era la pérdida y cuál era la ganancia de estos dos valores. Más bien, cuál era la ganancia si se compraban los boletos. Y pues lo único que se tuvo que hacer era multiplicar los boletos por 20 para sacar la ganancia total de cada boleto y eso restarle la bonificación de los 3000 a los 6000, lo que daría unos 21,000 pesos. Y esa sería la respuesta y el análisis. Y eso es todo, bueno, la interpretación, como dice en la pregunta. Y eso es todo por hoy, maestro. Gracias. Chao.